Hoy por hoy Tenerife. Miguel Ángel Dasguani. 10:10 de la mañana. Ya saben ustedes que esta sintonía es la de Juanca Romero Asmen, periodista, escritor y guía de rutas misteriosas en Tenerife. Juanca, muy buenos días. Muy buenos días. Has llegado casi a la vez que Pablo, que viene de Alemania, pero tú vienes a hablar de, Pablo, hoy del diablo. Del diablo, del demonio, de esta figura con la que incluso han amenazado, me atrevo a decir, a muchas personas de la generación de ustedes, sobre todo en esos colegios, en esos institutos que a lo mejor tenían incluso una vinculación católica. ¿A la de Juan que la mía? Sí, sí. Lo de la generación, no, bueno, más o menos, ¿no? Lo que me ha chocado es que diga lo de la generación de ustedes. Porque a ustedes no. Claro, a nosotros a no, ustedes eso no es. lo han asustado con el demonio, con el diablo. Ustedes no saben lo que es un demonio o un diablo. Yo creo que menos. A ti te asustaban con el coco. Claro, el coco. El coco. Era una imagen ya un poco más tierna. ¿Qué te decían? Bueno, No, que viene el coco y te comerá, ¿no? Que viene el coco y te comerá. Pues eso se dice hace 50 años, Pablo, para claro, que lo sepa, lo del coco. Claro. ¿No? De hecho, un día siquiera hablamos del coco y verás qué poco tierno es el auténtico coco que existió, ¿sí? El sacamantecas, pero eso es otro día. Juanca, ¿quién o qué es el demonio? Aparte de Pablo Gandía, con el comentario que ha hecho... Vamos a mandar para Alemania en el vuelo de la... O sea, vamos a fletar uno solo para él. Bueno, el demonio como concepto es, según la interpretación que le den las culturas, que le den incluso los diferentes ámbitos sociales. Me explico. Si nos centramos solo en la religión o en las religiones, vamos a encontrar, por ejemplo, en las tradiciones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo, el islam, vamos a encontrar que el demonio es una entidad espiritual que lo que hace es representar al mal. Eso es muy resumido, para esto hay libros gordos, pero en resumen es eso. Según la perspectiva religiosa, y en estas tradiciones sería la representación del mal. Lo hemos personalizado con Satanás, Lucifer. De hecho, el cristianismo habla de Satanás y Lucifer como ángeles caídos, es decir, eran buena gente, pero que en un momento dado discutieron o pusieron en duda la palabra del propio Dios y los mandaron para abajo a pulgarla, ¿no? Eso sería la perspectiva religiosa, pero luego hay un montón de perspectivas respecto al demonio. Por ejemplo, la filosófica, que dice que es una manifestación de las luchas internas del ser humano. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir eso? Tiene una lucha interna, ¿no? La lucha del el angelito y el demonio, ¿no? Pues eso es una visión filosófica de lo que es el propio demonio. Luego la literatura, la cultura en general habla de metáforas, ¿no? De que el demonio son los problemas sociales, la ambición, la envidia, la tiranía, ¿no? Eso también sería una forma de manifestarse el demonio. O incluso la propia psicología nos habla del demonio y dice que son las partes reprimidas del inconsciente de nuestra propia personalidad, nuestros propios demonios. Así es que vemos que el demonio no es solo un señor con mal aspecto, pintadito de rojo, con cuernos y rabo en punta flecha, sino que es algo mucho más amplio, mucho más extendido, ¿no? Juanca, vamos a ponernos modo matemáticos, modo físicos. Vamos a imaginar una ecuación. La ecuación de la leyenda, ¿cómo se construye? ¿Qué variables tiene? Claro, porque básicamente esta mañana de lo que vamos a hablar es de leyendas que vinculan al demonio de algún modo, ¿no? O como me gusta llamarlas a mí, leyendas del demonio o demonios de leyenda. ¿Cómo se teje, cómo se construye una leyenda? Ya no solo las del demonio. Esto es importante porque nosotros vivimos aquí rodeados de leyendas, ¿no? Hay leyendas debajo de las piedras. Bueno, hay una estructura, es cierto, ¿no? Para que una leyenda sea leyenda, lo primero es que tiene que ocurrir un suceso extraordinario, un hecho inexplicable de algún modo. Si no existe ese hecho, ese suceso, la leyenda no se va a sustentar, ¿no? Luego tiene que haber personajes, yo diría memorables, ¿no? Personajes que marquen ese momento, ¿no? No un cualquiera y que nadie se enfade por esto, ¿no? Tiene que ser una persona, pues a veces es un noble, a veces es un fraile, una monja, siempre son personajes memorables. Luego tiene que haber un contexto no solo geográfico, sino cultural, claro, para darle consistencia a esa leyenda. Luego, no siempre, pero muchas veces hay un mensaje implícito, hay una enseñanza. Por ejemplo, si una monja, como ya hablamos aquí, se escapa con un rico, lo que te puede pasar es que te corten la cabeza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay esa enseñanza. Luego, para mí la pieza fundamental, la oralidad, la transmisión. Claro, una leyenda quien la transmite es exclusivamente, quien la hace fuerte es la oralidad, la palabra.
por mucho que se escriban crónicas, por mucho que se escriba en diarios o se cuente en una radio, si la oralidad no lo transmite, se pierde la leyenda. Y luego paciencia. O sea, la estructura de una leyenda es mucha paciencia, dejar que el tiempo pase y corra y corra. Y ahí es cuando la leyenda se hace fuerte. ¿Sí, pues hay varios parámetros en esa ecuación que ha planteado Pablo. Vámonos de viaje, Juanca. Vámonos de viaje, que nos gusta tanto. ¿Nos vamos a Salamanca? Vámonos a Salamanca. Mira, en Salamanca, Salamanca. ¿Qué vamos a decir? Salamanca es una ciudad encantadora, una ciudad llena de magia, de misterio, de historia, y nos vamos a encontrar allí la que conocen como Cueva de Salamanca, aunque algunos la llaman la Cueva del Diablo o Cueva del Diablo de Salamanca, pero el nombre es Cueva de Salamanca. Dice la leyenda que fue edificada por un semidios que a todo el mundo le va a sonar, Hércules, un semidios pagano, que dicen hizo un agujero en la tierra con su puño. Vamos, que le metió un puñetazo a la tierra y ahí hizo un hoyo, hizo un boquete, ¿vale? Hizo un gran orificio subterráneo donde se supone Hércules ocultó sus saberes mágicos. Es verdad que la leyenda luego se ha ido transformando, se ha ido desvirtuando, y hay quien convirtió a Hércules en un demonio. Pasa a ser un demonio de repente, quizás Asmodeo, o el mismísimo Satanás, ¿no? ¿Qué nos dice la leyenda? Bueno, la leyenda dice que el diablo, como gran catedrático de la magia que es, elegía a 7 estudiantes. Elegía a 7 estudiantes para que aprendiese durante 7 años todo lo que el demonio, el diablo, sabe. Es decir, las enseñanzas ocultas, ¿no? Bueno, sabe más por viejo que por ser el rey de todos los males. Eso dice el dicho, ¿no? Bueno, dicen que terminada esa carrera de 7 años, había un sorteo y de esos 7 alumnos, uno tenía que quedarse con el demonio debía ocupar su alma, quedarse con su alma. Claro, aquello era un sorteo, 7 aprendían, pero uno ahí quedaba bailando, ¿no? Bueno, hay un marqués, el marqués de Villena, que por lo visto tuvo que pagar, le tocó pagar, ¿no? Y se quedó vagando con su alma perdida porque se la tuvo que ofrecer al diablo. De hecho, se escapó, pero se escapó ya desencarnado, ¿no? Esta leyenda tiene muchas variantes, de hecho en Salamanca se cuenta de formas diferentes, pero en esencia es eso, ¿no? Estamos hablando de Hércules transformado a demonio simplemente por la oralidad, como decíamos antes, ¿no? Luego volveremos a Canarias, por supuesto, para aterrizar este tema. Sí. Pero seguimos en ¿te Castilla y quieres León. quedar por ahí? Sí, claro. Es que fíjate, esto tiene que ver también con la cultura, ¿no? No es igual una tradición sobre el demonio, por ejemplo, en Córdoba o en Sevilla, como puede ser en Valladolid, ¿no? Son formas de ser las personas y así se transmiten con su forma de ser la esencia en la propia leyenda. Allí hay una que yo creo que es la más conocida, que es la del sillón o silla del diablo, que si alguien es curioso y va a Valladolid, les invito a que vayan a visitarla si les quedan ganas con lo que voy a contar. Año 1550. Desaparece un niño de unos 9 años de edad, y empiezan a buscar a aquel pequeñajo por las calles de Valladolid, ¿vale? En una de esas calles, algunos vecinos empiezan a reportar que allí se olían olores muy fuertes, como a carne putrefacta, que llegaban a escuchar llantos también, extraños ruidos. Aquello empezó a alertar a la gente, empezó a alertar a toda la vecindad, y cuando se alerta de verdad la sociedad, incluida la policía, cuando ven cómo empiezan a salir aguas sanguinolentas a través de los desagües, tiñendo de rojo, pues esos canales abiertos, esos ramales que van al río. Ahí empiezan a seguir el rastro y llegan hasta la casa de un estudiante, de Andrés, un estudiante de estas cosas de la medicina, ¿verdad? Pero que fue más allá. Lo cogen, lo capturan, le hacen un juicio, y Andrés lo que dice es que él era experto en hacer autopsias porque sus conocimientos querían ir más allá de la medicina. Y él, a lo que se dedicaba, y allí lo encontraron, es a abrir animales para estudiarlos, pero también secuestró a personas, y entre ellos a este niño de 9 años, que se lo encontraron allí de aquella manera. Pero él dice que esos conocimientos se los dictaba el mismísimo demonio. Que él tenía una silla muy tosca, bueno, muy castellana,
en la que cuando él se sentaba el demonio le transmitía todos los conocimientos y entonces él los ponía en práctica. Claro, este hombre fue juzgado a morir en la hoguera, muere en la hoguera y todas sus pertenencias había que subastarlas, ¿no? Se subastaron, aunque la gente era muy reacia a quedarse con cosas de este señor, pues había pactado con el demonio, pero al final la que quedó peor parada fue esa silla. El sillón quedó al final en posesión de la Universidad de Valladolid, porque nadie lo quiso. ¿Qué ocurre? Va pasando el tiempo y en torno ya al siglo XIX, fíjate si van pasando hasta siglos, en esa universidad el sillón lo encontró un bedel de la universidad. Y el hombre aprovechaba los escaqueos para sentarse en esa silla, echarse una sobadita, una siesta. Y dicen que este bedel, falleció a los 3 días, ¿no? Pero fueron por causas naturales, eso es lo que se atribuyó. Bueno, hubo un sustituto que también cogió la costumbre de sentarse en ese mismo sillón y acabó corriendo la misma suerte a los 3 días, con lo cual empezó a ser ya, ahora sí, realmente maldito. La universidad decidió colgar la silla boca abajo desde el techo, en la capilla universitaria. Ahí nadie la iba a coger. Para que nadie se sentara. Para que nadie se sentara. Bueno, finalmente estuvo allí hasta prácticamente finales del 19, 1890, y está en el Museo Arqueológico de Valladolid, si no la han movido, pero está perfectamente secuestrada por un cordón para que nadie acceda a sentarse. Yo tengo mis ganitas. ¿De sentarte? ¿Te sentaría? Sí, pero cuando sea un poco más viejo. Por si acaso, si ya me toca, que me toque. 3 días, no sé yo. En fin. Vámonos de Castilla y León a Castilla-La Mancha, a Toledo. ¿Vas a hablar del diablo confesor? Lo podemos llamar... y no es García Paje. No. No, García Paje es otro. No. Uy, eso da para otro. Pero no. Fíjate que podría serlo, ¿no? Esta historia realmente es tremenda y trágica, ¿no? Fíjate, bueno, historias con el demonio que no sean trágicas. Muchos de los que nos puedan estar escuchando ahora seguramente conocerán historias donde se vincula al demonio, ¿no? Pues si es así, que nos los comenten, ¿no? A través del 677-926015, donde por cierto están llegando mensajes, luego los leeremos, que además te ponen también alguna ubicación aquí en Canarias. Vale, es fantástico, ¿no? Mira, vámonos a Toledo. Y el protagonista es don Ángel Arellano. Don Ángel era un noble muy, muy bien considerado por la sociedad de Toledo. Era muy apreciado por ser educado, por hacer beneficencia. Era un buen noble, ¿no? Pero tenía un problema, su hijo Gonzalo. Su hijo Gonzalo era un golfo. Su hijo Gonzalo era un tipejo. De hecho, se dedicaba a toquetear a las mujeres por las calles, a insultar y a beber. Un pobre diablo. Sí, de momento, sí, pobre diablo, ¿no? Claro, ese hijo era la vergüenza para ese hombre, ¿no? Era la vergüenza para esa familia. Bueno, resulta que Gonzalo, el hijo, fue creciendo y adquirió cierta madurez y se enamoró de una bella moza, como dicen allí, de una bella joven, hija de un pobre pescador del Tajo. Claro, era pobre ella, ¿no? La verdad que el chico cambió su carácter, dejó de ser mala gente para ser bueno, ¿no? El amor lo positivó, ¿no? Pero cuando llegó a oídos del padre, ¿cómo vas a estar tú con una plebeya, con una mujer de tan poca hechura, con una mujer tan pobre, ¿no? Aquello generó discusiones continuas entre padre e hijo, dicen algunos, incluso la servidumbre, que llegaban a escuchar hasta batir de sables, es decir, que se daban caña, se batían a duelo por este problema, ¿no? Por este asunto. Bueno, pues un Jueves Santo, este hombre, el buen noble Ángel de Arellano, viéndose pues mal, sintiéndose mal, era un hombre de fe por haber discutido con su hijo de forma tan continuada, ese Jueves Santo, tras una de esas agrias discusiones, se va a la catedral buscando consuelo y confesar sus pecados. Pero era Jueves Santo. Aquello estaba a tope de gente confesándose, ¿no? Y dice, caray, pues me voy, yo no espero, yo no hago cola. Y saliendo del templo, ve que en una esquina oscura hay un confesionario viejo, desvencijado, y dice, caray, me voy a acercar. Y se mete en ese confesionario y confiesa todo lo que quiso confesar. Salió del confesionario todo desfigurado, hecho polvo, llorando a mares, y se fue a su casa. ¿Y qué ocurrió? Pues que este hombre, al llegar a casa, acabó con la vida de su propio hijo. Porque, según él, en confesión, el que le había confesado le había dicho que para acabar con todos esos males, la única solución era
acabar con el problema de raíz. Y esa era, pues, acabar con su hijo y sacaba la deshonra. Y él mató a su hijo. Cuenta la Iglesia en las crónicas de la época que en ese confesionario nunca hubo párroco, de hecho estaba totalmente abandonado, y entonces empieza a correr por la ciudad de Toledo la leyenda de que fue el mismísimo demonio quien confesó a este noble y le obligó a acabar con la vida de su hijo, ¿no? Dicen que en ese confesionario, y esto es la leyenda quien lo alimenta, llegó a sentirse olores a azufre, y que incluso a veces, hoy en día, todavía en esos esquinas del templo se escuchan como quejidos. Así es que si van a confesarse el próximo Jueves Santo, por lo menos cojan un confesionario con un poquito de luz. Asómense a ver si está el cura dentro. ¿Nos volvemos a Canarias o quieres marcar algo ahí más en como tú veas, Juanca? Hay una breve que sí me gustaría contar, y porque esta en Canarias también tenemos muchas historias parecidas, aunque aquí no es con el demonio, más con las brujas, ¿no? Que al final tienen cierta relación. Nos vamos hacia Murcia, si quieres, y ya nos venimos a Canarias para hablar del demonio del Monte Ope. Ahí en la región de Murcia está ese monte muy conocido, el Monte Ope, y dicen que un invierno un pastor subió al cerro para coger caracoles, porque con la lluvia empezaban a salir caracoles, y al llegar allí encontró un cordero pequeñito. Dice, bueno, pues esto es un milagro, ¿no? Esto ya me salvé, esto es comida, ¿no? Que se lo echa sobre las espaldas y sigue su camino, y que se da cuenta de que cada vez ese cordero va cogiendo más peso, y entonces ya cuando no puede más, el hombre lo suelta bruscamente en el suelo y se da cuenta de que aquel cordero era un macho cabrío con unas lanas negras muy grandes, con los ojos proyectados en sangre, y que le dijo: cuanto más lejos me lleves, más te pesaré. Claro, ante aquel susto él metió un alarido y aquel ser raro y demoníaco corrió cerro arriba, y desde arriba, desde lo alto, este ser echó una fuerte carcajada, extendió unas alas y se echó a volar. En lo alto de ese monte hay una cruz para evitar que se vuelva a repetir el episodio del demonio del Monte Ope. Bueno, nos vamos del Monte Ope a los volcanes, nos venimos a Canarias, a Timanfaya. Sabes que los guanches tenían una consideración de los volcanes muy concreta, ¿no? Era la morada de los demonios. Para muchos de nosotros de algún modo también, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver erupciones. Ahora, pues sí, hemos vivido recientemente una, contando la del Hierro 2, ¿no? Vamos a hablar del Diablo de Timanfaya. Muchos habrán visto alguna vez la figurita, la entrada del Parque Nacional, al final uno de los emblemas del parque es ese diablo. ¿Y qué tiene el diablo en la mano? A ver si alguien lo recuerda. El diablo tiene, yo lo llamo tenedor, ¿no? Un tridente, ¿no? Tiene como un rastrillo. Un tridente, claro, como un tridente, ¿no? Bueno, cuenta esa antigua leyenda que el 1 de septiembre de 1730 se estaba celebrando una boda. Que los afortunados, esa joven pareja, pues mientras estaban en la celebración, hay que decir que él era de familia noble y ella era conocida por tener conocimientos de plantas curativas, así se transmite, lo cual nos vincula un poco al concepto brujeril de Canarias, ¿no? Pues dicen que del cielo empezaron a llover cientos de rocas, pedazos de lava, que hubo una erupción y todo el mundo de la boda salió corriendo despavorido. Bueno, hubo una desgracia, y es que una gran roca, de estas que llegaban del volcán, cayó sobre la novia y la aplasta. Que aquel hombre, viendo que todo el mundo se iba, se quedó solo viendo cómo su novia había caído en desgracia e intentó mover aquella roca, no pudo, y entonces con lo que se hizo con una forja, en realidad, ¿sabes cómo se le llama, no? Esa especie de tridente o tenedor, forzando para levantar la piedra y liberarla. Lo consigue, se la echa sobre el hombro y se echa a correr con aquella forja en la mano, la novia al hombro, y la gente ni caso le hacía, pero veían que aquel hombre corría con aquella joven ya fallecida. Bueno, pues este hombre, presa del dolor, sube a la colina y cuenta la leyenda que muchos vecinos de la comarca, en contraluz con esa luna y en lo alto de Timanfaya, veía la silueta de este hombre con ese rastrillo, vamos a llamarlo aquí, y que lo permitan, en la mano, y con su bella dama fallecida en la otra. Esa iconografía pasa a lo largo del tiempo para permanecer hasta nuestros días. De hecho, muchos exclamaban "pobre diablo" al verlo, y así se quedó, como el diablo de Timanfaya.
Pues mira lo que nos hemos enterado hoy, ¿no? Porque tiene el tridente en la mano. ¿Alguna más, Juan? Bueno, prácticamente no nos queda tiempo, pero sí me gustaría trasladarte una pregunta de un oyente. Dice, Cueva del Diablo, hay una en San Juan de la Rambla. ¿Tiene alguna historia detrás? Sí, pero hay varias cuevas del diablo en la isla de Tenerife, hay que decirlo también, pero generalmente tienen la historia de que se escuchan extraños sonidos desde dentro, y muchos lo atribuyen por el desconocimiento a demonios que viven en la intratierra o en el inframundo, ¿no? Pero que al final casi siempre se deduce que son animales, algún tipo de lechuza o coruja u otro animal que duerme dentro, que se queda dentro. De hecho, aquí en esta sección hemos hablado alguna vez de alguno de estos demonios, y bueno, la transmisión oral lo transmite así, ¿no? Juanca, también nos dice otro oyente, esto ya es una opinión, dice, el demonio es un concepto. Empezamos la sección preguntando qué es el demonio. Claro. ¿Quién es el demonio? Y nos dice, el demonio es un concepto de sometimiento. Los católicos, por ejemplo, si no crees, el demonio te va a coger. Claro, y en las culturas orientales tenemos el yin y el yang, el bien y el mal, y así en tantas y tantas culturas, ¿no? Al final es una manifestación que se impone y que nos autoimponemos, ¿no? Entonces, es imposible definir lo que es el demonio. Como se suele decir, los demonios están dentro de nosotros mismos, igual que somos también acaparadores del bien, ¿no? Pues eso es un poco oriental. Un montón de mensajes otra vez, echándote flores. Juanca Romero Asmen, periodista, escritor, el que esté interesado en rutas misteriosas, ¿dónde puede localizarte? Siempre la vía más rápida, yo la doy, es a través de mi web personal, juancarromero.com. Ahí no solo encuentran las rutas, sino cualquier cosilla referida al misterio que hacemos cada día, cada semana. Un placer. Viernes de demonios, porque luego hablaremos de diablos locos también. Claro. Bueno, claro. Vamos a preguntar a Foche que para él un demonio o un diablo. Juanca Romero, un placer. Buen fin de semana. Buen fin de semana.